Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de en qué momento del día estén viendo este video. Un poco la idea de este video es dar inicio o dar una pequeña introducción con una problemática al tema de límites. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el problema de la tangente? Para eso tenemos que recordar. Nosotros sabemos o ya hemos estudiado lo que es la pendiente de una recta, ¿sí? ¿Se acuerdan de la formulita? La pendiente de una recta era i2 menos i1 sobre x2 menos x1. Bueno, esto viene de la razón trigonométrica tangente, ¿sí? Donde, si recordamos, el seno de un ángulo está relacionado con el eje y el coseno de un ángulo está relacionado con el eje x, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acordamos, la tangente de un ángulo alfa era seno sobre el coseno. Bien, acá lo obtenemos y podemos decir que la pendiente de una recta es un valor numérico, ¿sí? Pero no solamente existe ese tipo de tangente, sino que tenemos dos tipos de tangente, pero también tenemos otro tipo de rectas que se relacionan con curvas. Por ejemplo, esta que tenemos acá es una recta secante. ¿Por qué? Es secante a la curva porque toca a la curva propiamente dicha en más de un punto. Vemos que toca en este punto y en este otro, ¿sí? Por ahora no nos importa tanto el valor. Lo que tenemos que saber es que toca a la curva en dos puntos. Y ahora esta, si observamos, toca a la curva en solamente un punto. No nos interesa tanto el valor, sino saber que solamente tienen un punto en común. Esta se llama recta tangente y esta es la tangente geométrica. Entonces vamos ahora a la fórmula de la pendiente. Si recordamos, creo que todo el secundario nos pasamos analizando esta formulita, ¿sí? Dado dos puntos, sea el punto A con coordenadas x1 y x2 y el punto B con coordenadas x2 y 2, podemos encontrar la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos mediante la formulita. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que aplicar la razón tangente de los lados del triángulo que forma. Entonces, ahora se viene la pregunta o el interrogante para dar inicio a este tema de los límites o el límite. El interrogante es, dada la curva fx, ¿sí? Una función que obviamente no puede ser una recta, con puntos A y B pertenecientes a esa curva, tenemos que tratar de calcular la pendiente de la recta tangente en el punto A, ¿sí? O sea, tenemos la curva, un punto perteneciente a la curva llamado A, y lo que tenemos que hacer es calcular la pendiente de la recta tangente que toca a la curva en ese punto A, ¿sí? Entonces, el interrogante es ¿cuánto vale la pendiente? ¿Sí? Pero antes que nada tenemos que saber o tenemos que poder tratar de decir si es que existe esa pendiente, ¿sí? Por X motivo puede ser que no exista, o puede que sí.
No sé, no lo sabemos. Bien, entonces un poco para tratar de guiarlos en este problema, lo vamos a graficar, ¿sí? Entonces, tenemos una curva cualquiera, ¿sí? Por ejemplo esta. Una función cuadrática, ya sabemos que su gráfica es una parábola, entonces no tendremos que tener problemas, ¿sí? Entonces tenemos la curva f de x con ecuación polinómica menos x cuadrado más 6x más 5, ¿sí? Su representación es esta. Después, como otro dato, nos dice que nos da dos puntos A y B, pero que son pertenecientes a la curva, ¿sí? Si vemos acá la definición del punto, es la coordenada x1 que corresponde a este deslizador, veamos cómo se llama el punto, y la función, y es decir, el valor metido en la función, ¿sí? Por lo que si nosotros movemos, también se mueve en la trayectoria de la curva. El punto B pasa un poco lo mismo, ¿sí? Está definido como x2 y f de x2. ¿Está? Entonces, si nosotros lo movemos, tendría que moverse también el punto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar la pendiente en el punto A, ¿sí? Por lo tanto, entonces entre ellos debe pasar una recta, ¿verdad? Supongamos entonces la recta AB, ¿sí? Y nosotros mediante fórmula podemos ir calculando su pendiente, ¿sí? Fíjense en este recuadro que está I2 menos I1, que son las coordenadas en I de los puntos A y B, o de B y A respectivamente, sobre las coordenadas en X de los puntos B y A, X2 y X1. Entonces el resultado sería este, ¿verdad? Si nosotros los trasladamos, ven que se va modificando la pendiente, ¿sí? Pero presten atención acá. ¿Qué pasa cuando yo me voy acercando al punto A demasiado hasta que llegan a ser iguales? ¿Perdón? ¿Sí? Vemos que están indefinidos, ¿sí? Pero si nosotros le pedimos al software calcular la tangente a una tangente en el punto A la curva f de x, tranquilamente lo puede hacer, y nos dice que no solo que lo puede hacer, sino que nos da su pendiente. En realidad nos da su ecuación, pero lo que a nosotros nos importa por ahora es el estudio de la pendiente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué analíticamente, si se quiere, es decir, si yo me pongo a hacer los calculitos, no puedo encontrar la pendiente de la recta? Pero, ¿por qué el software sí lo puede calcular? No solamente lo puede calcular, sino que nos dice precisamente cuánto es la pendiente, ¿sí? Entonces el interrogante un poco por ahí es decir cómo trabaja el software para poder calcular la pendiente, qué principio utiliza
el software para calcular la pendiente de la tangente. ¿Sí? Bueno, un saludo, los veo en clases y déjenme acá abajo las posibles soluciones. ¿Sí? Nos vemos. Un saludo.